Guerra Civil Estadounidense. El camino hacia la guerra. El Compromiso de Missouri, también conocido como Compromiso de 1820, fue un acuerdo político alcanzado en 1820 entre los legisladores de los Estados Unidos para resolver el conflicto sobre la expansión de la esclavitud hacia los nuevos territorios adquiridos por los Estados Unidos en el oeste. Este compromiso fue propuesto por Henry Clay, un prominente político estadounidense. El Compromiso de Missouri estableció que Missouri sería admitido como un estado esclavista, pero también estableció la línea de 36 grados 30 de latitud como la frontera norte de la esclavitud en los territorios restantes de la compra de Luisiana, con la excepción de Missouri. Esto significaba que los estados al norte de esa línea serían libres y los estados al sur podrían decidir sobre la cuestión de la esclavitud a través de la soberanía popular, es decir, a través de la votación de sus habitantes. El segundo sistema de partidos se derrumbó tras los sucesos posteriores a la Ley de Kansas-Nebraska de 1854, que reemplazó al Compromiso de Missouri en todo lo referente a la prohibición de la esclavitud, permitiendo a cada territorio votar a favor o en contra de esta. 7 estados algodoneros del sur profundo se habían separado de la Unión en febrero de 1861, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. 61 Estos 7 estados se unieron formando los Estados Confederados de América el 4 de febrero, con Jefferson Davis como presidente y una estructura gubernamental similar a la de la Unión. Tras el ataque de Fort Sumter, el presidente Lincoln reclutó un ejército voluntario en cada estado. En 2 meses, 4 estados sureños más declararon su unión a la Confederación: Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee. La región noroccidental de Virginia se separó de este uniéndose a la Unión con el nombre de Virginia Occidental el 20 de junio de 1863. Hacia finales de 1861 Missouri y Kentucky estaban divididos, teniendo ambos gobiernos, uno pro-sureño y otro pro-unionista. El 4 de marzo de 1861, Abraham Lincoln juró su cargo de presidente. En su discurso inaugural indicó que la Constitución era la unión más perfecta y declaró legalmente nula toda secesión. También afirmó que no tenía ninguna intención de invadir los estados sureños ni acabar con la esclavitud donde aún era vigente, pero que usaría la fuerza para mantener las posesiones federales. Su discurso acabó con un llamamiento a la restauración de las fronteras de la Unión. El sur intentó negociar con Lincoln ofreciéndole pagar por las propiedades federales y firmar un tratado de paz con los Estados Unidos. Lincoln se negó a llevar a cabo cualquier negociación con los confederados ya que firmar cualquier tratado con ellos sería reconocer a la Confederación como un gobierno soberano. Sin embargo, el secretario de Estado, William Seward, mantuvo diversas reuniones no autorizadas con los agentes confederados, aunque éstas fracasaron. Aun cuando la mayoría de las propiedades federales en suelo confederado habían cambiado de manos pacíficamente, aún quedaban varios fuertes que resistían, en especial Fort Sumter, y Lincoln estaba decidido a que siguiera así. El 12 de abril, el general Pierre Gustave de Beauregard, siguiendo órdenes del presidente Davis, inició un cañoneo contra el fuerte, el cual, falto de socorros, hubo de rendirse, lo mismo que los otros. Lincoln, entonces, ordenó a los estados que reclutaran voluntarios para formar tropas que recuperaran los fuertes perdidos y mantuvieran la unión. Como hasta el momento la rebelión parecía pequeña, la solicitud se limitó a 75,000 hombres durante 90 días. Muchos estados ya llevaban varios meses haciéndolo, de modo que pudieron empezar a mover sus milicias al día siguiente de la orden presidencial. Winfield Scott, el comandante general del ejército de Estados Unidos, le propuso al presidente Lincoln utilizar la táctica del desgaste para ganar la guerra con el menor derramamiento de sangre. Dicha táctica se plasmaría en el Plan Anaconda, que tendría 2 bases: una, bloquear todos los puertos para debilitar la economía confederada, y 2, tomar el río Mississippi para así dividir en 2 al sur. La Unión vencieron en la decisiva batalla de Five Forks el 1 de abril, forzando a Lee a evacuar Petersburg y Richmond. La capital confederada cayó en manos del 25 Cuerpo de la Unión, compuesto casi exclusivamente por soldados negros, el 3 de abril. Las restantes tropas confederadas huyeron hacia el oeste y, tras una derrota en Sailor's Creek, Lee comprendió que era táctica y logísticamente imposible continuar la lucha contra Estados Unidos. El Frente del Potomac, 1861 a 1863. Robert Edward Lee.
Una marcha de tropas de la Unión dirigidas por el mayor general Logan McDowell sobre las fuerzas confederadas fue detenida en julio de 1861 en Manassas, Virginia, debido a la fiera resistencia de unas pequeñas fuerzas mandadas por los generales Joseph E. Johnston y Beauregard. Sería la primera batalla de Bull Run, también conocida como la primera batalla de Manassas, en la que brillaría el general confederado Thomas Jonathan Jackson, conocido como Stonewall, Muro de Piedra, Jackson por la firmeza con que mantuvo su puesto. Tras la batalla, las tropas de McDowell se retiraron hacia Washington. No obstante, la batalla, aunque constituyó un gran éxito táctico y psicológico para el sur, no tendría consecuencias estratégicas, pues las tropas sureñas no fueron capaces de avanzar hasta Washington al estar agotadas por el intenso calor del verano. Alarmados por las pérdidas y en un intento de evitar que más estados esclavistas abandonasen la Unión, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución de Crittenden-Johnson el 25 de julio, según la cual se aseguraba que la guerra se estaba disputando para mantener la Unión y no para acabar con la esclavitud. Batalla de Gettysburg. McDowell dimitió y fue sustituido por el mayor general George B. M. Cleland, quien tomó el control del ejército unionista en el río Potomac. M. Cleland atacó Virginia en la primavera de 1862 a través de la península entre los ríos York y James, al sureste de Richmond. Aunque el ejército de M. Cleland alcanzó las puertas de la capital confederada en la campaña de la península, Johnston lo detuvo en la batalla de Seven Pines, tras lo que el general Robert E. Lee venció a M. Cleland en las batallas de los 7 días y lo forzó a retirarse. La campaña del norte de Virginia finalizó con otra victoria del sur. M. Cleland no cumplió las órdenes del general en jefe Henry W. Halleck de enviar refuerzos al ejército de John Pope en Virginia, lo que hizo más fácil a Lee derrotarlo en la segunda batalla de Bull Run, pese a tener una gran desventaja numérica. Animada por la victoria, la Confederación llevó a cabo su primera invasión del norte. El general le lideró a 45,000 hombres del ejército de Virginia, que cruzaron el Potomac hacia Maryland el 5 de septiembre. Lincoln cedió entonces las tropas de Pope a M. Cleland, quien se enfrentó a Lee el 17 de septiembre en la batalla de Antietam, cerca de Sharpsburg, Maryland. Este día fue el más sangriento de la historia militar de Estados Unidos. El ejército de Lee se vio forzado a volver a Virginia para evitar ser destruido por M. Cleland. Antietam se consideró una victoria unionista ya que el norte consiguió que la Confederación no continuase su invasión de Maryland y permitió a Lincoln anunciar la proclamación de emancipación. No obstante, la indecisión de M. Cleland. Cuando el cauto M. Cleland no consiguió terminar con el ejército de Lee en Antietam, fue reemplazado por el general Ambrose Burnside. Este fue vencido pronto en la batalla de Fredericksburg el 13 de diciembre de 1862, perdiendo a 12,000 hombres entre muertos y heridos. Tras la batalla, Burnside fue sustituido por el mayor general Joseph Hooker, quien también fue incapaz de vencer al ejército de Lee. De hecho, y pese a sobrepasar en número a los confederados por más de 2-1, fue humillado en la batalla de Chancellorsville en mayo de 1863. No obstante, dicha victoria se puede considerar una victoria pírrica para el sur, pues en ella Stonewall Jackson murió víctima de fuego amigo. Lee, eufórico, inició una segunda invasión al norte. Entretanto, Hooker fue reemplazado por el mayor general George Meade, cuyas tropas chocaron con las de Lee en la pequeña aldea de Gettysburg, en Pensilvania. Sería la tristemente célebre batalla de Gettysburg, que se libraría entre los días 1 y 3 de julio de 1863. Esta batalla, la más sangrienta de la guerra con casi 8,000 muertos y 30,000 heridos, acabó con la derrota de Lee y se considera el punto de inflexión de la guerra, a partir del cual cambiaron las tornas en favor de los Estados Unidos. Sin embargo, Lincoln estaba enfadado porque Meade no había conseguido interceptar a Lee en su huida, por lo que, tras una infructuosa campaña de Lee ese otoño, el presidente decidió dar más importancia al frente occidental, el del Mississippi, donde Grant estaba obteniendo grandes éxitos. Frente del Mississippi, 1861 a 1863. Vista del Teatro Occidental. Ataque a una trinchera en Vicksburg. Aunque las tropas confederadas obtuvieron numerosos éxitos en el teatro oriental del conflicto, en el oeste fueron vencidos en numerosas ocasiones. Fueron expulsados de Missouri a principios del conflicto tras su derrota en la batalla de Pea Ridge.
La invasión de Leonidas Polk de la ciudad de Columbus, Kentucky, terminó con la política de neutralidad de este estado, el cual se enfrentó al avance confederado. Nashville, en Tennessee, cayó en manos de la Unión a principios de 1862. La mayor parte del río Mississippi quedó en posesión de los Estados Unidos tras la caída de Island No. 10, Nueva Madrid, Missouri, y Memphis. La Marina de la Unión capturó Nueva Orleans sin necesidad de plantar batalla en mayo de 1862, permitiendo a las fuerzas unionistas comenzar a ascender por el curso del Mississippi. Solo la fortaleza de la ciudad de Vicksburg, en Mississippi, consiguió evitar que la Unión dominase todo el río. La segunda invasión confederada de Kentucky, dirigida por el general Braxton Bragg, finalizó con una inútil victoria frente al mayor general Don Carlos Buell en la batalla de Perryville, aunque Bragg fue forzado a abandonar su intento de capturar Kentucky y se retiró por la falta de apoyo a la Confederación en ese estado. Finalmente Bragg fue derrotado por el mayor general William Rosecrans en la batalla de Stones River, en Tennessee. La única victoria clara de la Confederación en el oeste fue en la batalla de Chickamauga. Bragg, ayudado por las tropas del teniente general James Longstreet, venció a Rosecrans pese a la heroica defensa de George Henry Thomas. Rosecrans se retiró a Chattanooga, que Bragg sitió. El mayor estratega y táctico de la Unión en el teatro occidental era el general Ulysses S. Grant, quien obtuvo las victorias en los fuertes Henry y Donelson. En esta, el general Simón Bolívar Wagner fue el primer confederado en aceptar rendirse, gracias a las cuales la Unión tomó el control de los ríos Tennessee y Cumberland. También venció en las batallas de Shiloh y Vicksburg, cimentando el control de la Unión del río Mississippi. Grant avanzó para ayudar a Rosecrans y venció a Bragg en la tercera batalla de Chattanooga, en noviembre de 1863, expulsando del estado de Tennessee a las fuerzas confederadas y abriendo el camino a Atlanta y al corazón de la Confederación. Guerrillas al oeste del río Mississippi, 1861 a 1865. La actividad de la guerrilla convirtió gran parte de Missouri en un campo de batalla. Missouri fue el tercer estado con más batallas durante la guerra. Los otros estados del oeste, pese a estar geográficamente aislados de las batallas del este, vieron numerosos enfrentamientos de pequeña importancia. Las batallas en la región sirvieron para que la Unión mantuviese el control sobre Missouri, el territorio indio, el territorio de Nuevo México y el territorio de Arizona. Las incursiones confederadas en Arizona y Nuevo México fueron repelidas en 1862 y la campaña de la Unión para proteger al territorio indio tuvo éxito en 1863. Más adelante en la guerra, la campaña de Río Rojo supuso una victoria confederada en tierras de Luisiana. Texas se mantuvo en manos confederadas a lo largo del conflicto, pero fue aislado del resto de estados tras la captura de Vicksburg en 1863, gracias a la cual la Unión consiguió el control del río Mississippi. Guerra total, Sherman y Sheridan. Batalla de Spotsylvania. A principios de 1864, Lincoln nombró a Grant comandante de todos los ejércitos de la Unión. Grant puso al mayor general William T. Sherman al mando de las tropas occidentales. Grant entendió el concepto de guerra total y opinaba, como Lincoln y Sherman, que únicamente la derrota completa de las fuerzas confederadas y su economía podrían traer el final de la guerra. No pretendía asesinar civiles, sino destruir sus casas, granjas y ferrocarriles. Grant ideó y coordinó una estrategia para atacar a la Confederación desde numerosos frentes. Los generales Meade y Benjamin Butler debían moverse contra Lee cerca de Richmond. Al general Franz Sigel se le ordenó atacar el valle del río Shenandoah. El general Sherman debía capturar Atlanta y avanzar hacia el Océano Atlántico, mientras que, por su parte, los generales George Crook y William W. Averell tenían que cortar las líneas de suministros en Virginia Occidental y el mayor general Nathaniel P. Banks tenía que tomar la ciudad de Mobile, en Alabama. Las fuerzas de la Unión en el este intentaron maniobrar tras Lee y lucharon en diversas batallas durante esta fase, conocida como la campaña terrestre de Grant. Las batallas de desgaste de Grant en Wilderness, Spotsylvania y Cold Harbor supusieron numerosas bajas en las filas de la Unión, pero forzaron a Lee a retroceder tras cada encuentro. Un intento, dirigido por Butler, de atacar por los flancos a las fuerzas confederadas desde el sur falló. Grant fue tenaz y, pese a sufrir 65,000 bajas en 7 semanas, continuó presionando al ejército de Lee hasta Richmond. Consiguió rodear al ejército confederado durante la campaña de Petersburg, donde los dos ejércitos se enfrentaron en una guerra de trincheras durante 9 meses.
El general Philip Sheridan, sustituyendo a Franz Sigel, consiguió vencer en la campaña del Valle de 1864 tras derrotar al mayor general Jubal A. Early en varias batallas, incluyendo la victoria decisiva en la batalla de Cedar Creek. Sheridan procedió entonces a destruir la agricultura del Valle del Shenandoah tal y como poco después haría Sherman en Georgia. Mientras, Sherman avanzó desde Chattanooga hacia Atlanta, venciendo a los generales de la Confederación Joseph E. Johnston y John Balfour por el camino. La caída de Atlanta el 2 de septiembre de 1864 fue un importante factor en la reelección de Lincoln como presidente. Ord abandonó el área de Atlanta para intentar cortar las líneas de abastecimiento de Sherman e invadir Tennessee. El mayor general de la Unión John M. Schofield venció a Ord en la batalla de Franklin y George Thomas destruyó el ejército de Ord al vencerlo en la batalla de Nashville. Abandonando Atlanta, el ejército de Sherman marchó hacia un destino desconocido, arrasando aproximadamente el 20% de las granjas de Georgia en su marcha hacia el mar. Sherman giró al norte a través de las Carolinas para atacar a las líneas confederadas de Virginia, incrementando la presión sobre el ejército de Lee. Lee rindió su ejército de Virginia el 9 de abril de 1865 en el Appomattox Courthouse. En un gesto poco común y que mostraba el respeto de Grant por Lee, y en anticipación a la vuelta de los Estados Confederados a la Unión, a Lee se le permitió mantener la posesión de su sable de oficial y su caballo, Travele. El 14 de abril de 1865 Lincoln fue asesinado de un disparo en la cabeza que le descerrajó un simpatizante del sur. Andrew Johnson fue nombrado presidente. 12 días después, el 26 de abril, Johnston rindió sus tropas a Sherman en Durham, Carolina del Norte. El 23 de junio Stand Watie firmó un tratado de alto el fuego con representantes de la Unión, convirtiéndose en el último general confederado en ser vencido. La última unidad naval de la Confederación en rendirse fue el CSS Shenandoah, el 4 de noviembre de 1865, en Liverpool. La guerra tuvo consecuencias devastadoras, con más de 600.000 muertes y la destrucción de ciudades y campos. Sin embargo, condujo a la abolición de la esclavitud con la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en 1865. Conclusión: la Guerra Civil estadounidense dejó una profunda huella en la historia de la nación, marcando el fin de la esclavitud y redefiniendo la relación entre el gobierno federal y los estados. Su legado continúa influyendo en la política, la sociedad y la cultura estadounidenses hasta nuestros días.